Familia, Shabbat Shalom. Bendito sea el nombre de aquel que todo lo puede. Bendito sea el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas que vivíamos, de la muerte como a Lázaro, a una vida, pero no una vida terrenal, sino a una vida en abundancia, una vida en excelencia, una vida en plenitud, una vida en gozo, una vida en alegría, una vida en ¿qué? En shalom, una vida con tribulaciones, una vida con problemas, una vida con adversidades, una vida con pérdidas, una vida con problemas, repito. Pero ¿cómo? A ver, ¿qué me estás diciendo, David? No, que el Señor nos ha llamado de la vieja vida que vivíamos, y yo anteriormente, antes de que el Señor me llamara, vivía mal, vivía con problemas todo el tiempo, vivía con adversidades, ¿no es así? Vivíamos con miedos, vivíamos con temores, vivíamos con guerra. Pero ¿cómo me estás diciendo que el Señor en esta nueva vida también nos va a permitir vivir eso? No, David, el Señor nos ha llamado a una vida nueva, a una vida de paz, de plenitud, de gozo. Claro que sí, familia, pueblo de Dios, es correcto. Pero es necesario que por medio de la aflicción, es necesario que por medio de nuestros problemas o de problemas que nos sucedan, de circunstancias adversas, nosotros aún así glorifiquemos el nombre de Adonai. Trae gloria a tu nombre, oh Elohim, a través de mi aflicción. Y ayúdame a reconocer que para mí el vivir es Yehoshua. Por lo tanto, en esta nueva vida, de gloria en gloria y de victoria en victoria, seguramente muchos de nosotros estaremos viviendo de guerra en guerra, ¿no? De oposición en oposición, de tribulación en tribulación. Y recuerdo estas palabras que provienen de Adonai. El Señor dice: es necesario que padezcáis por un poco de tiempo, para que a su debido tiempo nosotros seamos, ¿qué? Restaurados, y a su debido tiempo nosotros seamos premiados. ¿Cuántos quieren un premio del Señor? ¿Cuántos estamos esperando recibir ese galardón que proviene del Señor? ¿Cuántos? ¿Saben cuál es ese galardón? ¿Alguien lo sabe? Mi señora, muchas gracias. ¿Alguien sabe cuál es ese galardón? La vida eterna. La restauración de nuestros cuerpos, la transformación a mentes y a cuerpos incorruptibles. El premio del cual tú y yo estamos esperando ganar cuando terminemos de correr esta carrera de la emuná, esta carrera temporal, es la restitución de todas las cosas. Todo lo que nosotros conocemos que ahora está caído, que está pervertido, que está trastornado, que ha sido las palabras del mismo Yehoshua a través de los años tergiversadas. Ahora nosotros esperamos que Él mismo con su boca audiblemente pueda declararnos sus palabras que son vida, sus palabras que son aliento, sus palabras que son fuerza a nuestras vidas, sus palabras que no traen agobio ni sofoco, sus palabras que es como ese vaso de agua fresca en el desierto, o ese refrigerio cuando nosotros pasamos un tiempo sin comer. Esas palabras, familia, son las que el Señor da a su pueblo cada Shabbat cuando se reúne, cuando nos reunimos para invocar el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua, el Mesías, Hamashiach, Yehoshua, en quien permanece la unción, en quien permanece el poder para dar vida al que quiere, para llamar de las tinieblas a la luz cuando Él quiere, de levantar de los muertos como a Lázaro, a nosotros al día de hoy, y poder seguir proclamando el año de la buena nueva, el año de la libertad verdadera, para poder dar libertad a los cautivos, para poder dar sanidad a los heridos, para que los ciegos puedan ver, para que los sordos puedan oír, para que los cojos puedan caminar correctamente, para los paralíticos se puedan levantar y para que los muertos puedan resucitar. Estas son las buenas nuevas de salvación que el Señor ha declarado desde el principio de los siglos para que tú y yo las vivamos y las creamos, como ayer le comentamos a un hermano. Muchas gentes, muchas personas dicen creer en el Señor. Los demonios mismos creen y tiemblan. Pero ¿cuál es la diferencia del que cree
y del que confía en el Señor. El que cree ciertamente escucha y dice, vale, bueno, todo bien. ¿Tú crees? Sí, 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 yo creo. Hombre, algo tiene que haber superior a nosotros. Eso es lógico, vale. Pero tú confías en ese algo o alguien que es superior a nosotros. Bueno, esa es otra cosa. Yo creo que hay un ser poderoso. Yo creo que hay un ser supremo. Yo creo que hay un creador. Pero tanto así como confiar en él, pues no. Familia, todo aquel que confía en el Señor ha sido porque el Señor le ha visitado primero. Todo aquel que el día de hoy dice confiar en el Señor y lo comprueba con su vida es aquel que ha tenido una experiencia personal con el mismo Creador. Los que buscamos su rostro cada día, los que buscamos la comunión con los hermanos, los que buscamos hacer la voluntad del Señor, somos aquellos que hemos sido transformados por Él, hemos sido llamados por Él y hemos tenido una experiencia personal cara a cara con el Todopoderoso, con aquel que venció la muerte, con el Creador de los cielos y la tierra, con el Creador del fruto de la vid, con el Creador de todo lo que nosotros podemos llamar creación o existencia. Es necesario que cada día aprendamos o busquemos aprender algo nuevo del Señor. No estoy hablando de cosas nuevas, estoy hablando de cosas que no teníamos conocimiento, que están escritas, dadas por las palabras del Señor y que al día de hoy no nos han sido reveladas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Elohim tiene preparados ¿para quiénes? Para los que le amamos, para los que tenemos temor de Él, para los que tenemos confianza de Él. Y estas cosas son un tesoro precioso. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. ¿Qué significa? Estos vasos de barro somos nosotros. El barro es un material endeble, es un material que se destruye fácilmente, incluso cuando éste se ha pasado tantas veces por fuego para obtener la pureza y la dureza que se necesita para poder ejercer y servir como un utensilio. Cuando una vasija de barro cae al suelo, ¿qué sucede? Igual y no se rompe por completo, pero se despostilla, se parte una parte. Se estrella, se astilla, efectivamente. Nosotros, dice la Torá, somos como esos vasos, esas vasijas de barro. Somos endebles, somos susceptibles, somos propicios a rompernos. Y el día de hoy quizá muchos de nosotros, familia, estemos rotos. No, David, ¿pero qué dices? Yo estoy en el Señor. A ver, estoy aquí no para condenar a nadie, sino para proclamar que el día de hoy es un día de salvación. Para proclamar que el día de hoy es un día de perdón, para proclamar que el día de hoy es un día de restauración. Es un día donde el Señor te dice, levántate tú que duermes, donde el Señor te diga, levántate de entre los muertos, sal de las tinieblas a la luz, despiértate tú que duermes para que te alumbre Mashiach. Es válido estar roto aún estando en el Señor. Hoy a la mañana estaba yo pensando y recordando mi pasado. Me gusta mucho recordar, porque yo soy una persona tonta, soy una persona que se olvida rápidamente de todo. Me olvido, muchas veces me dice mi esposa, oye David, acerca de lo que hablamos ayer, y yo, ay, ya se te olvidó, ¿no, amor? No me pusiste atención, no es eso, cariño, sino que soy torpe, no soy bueno, no tengo una buena memoria, no la tengo. Y le digo, perdóname. Y es necesario que reconozcamos nuestras debilidades. Y esta es una de mis debilidades. Muchos sabrán que a muchos de ustedes les he cambiado el nombre, no porque sea a propósito, sino porque a veces se me olvida y yo estoy seguro de que te llamas así y no te llamas así. Y me ha pasado. Pero el día de hoy, familia, yo quiero recordar que el Señor te ha sacado. Y yo quiero que tú me puedas entender esto para continuar con el estudio. Muchas veces o muchos de nosotros llevamos quizá años en el Señor ya. Oye, fíjate que, te repito, me estaba yo pensando hoy en la mañana, estaba recordando y digo, llevo muchos años sin hacer cosas de las que yo hacía antes. Por lo tanto,
Esto podría llegar a ser peligroso para una persona que no se mantiene cerca del Señor, porque diría, bueno, pues qué tan malo soy. Ya no hago lo mismo que hacía antes. Ya no robo, ya no miento, ya no me drogo, ya no me emborracho, ya no ando fornicando, ya no ando haciendo las mismas cosas que hacía malas. Bueno, pues yo creo que el día de hoy no tendré mucho de qué pedirle perdón al Señor. Ojo, es real. El Señor dice en la Escritura que no nos acordemos de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas pasadas, porque yo ya me he olvidado de ellas, lo declara en Isaías. ¿Y qué sucede entonces cuando viene este pensamiento a nuestras vidas? Podría ser un arma de doble filo, podría decir, bueno, pues la verdad es que llevo ya 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en este peregrinaje, en este caminar, y la verdad es que llevo yo una vida ya neutral. Pero dentro de nuestra vida neutral, de nuestra cotidianidad, puede haber muchos errores, puede haber muchas omisiones de la palabra del Señor que podamos estar haciendo tú y yo. Y esto me pasó al despertarme, al levantar mi voz y abrir mis ojos y decir, bendito eres tú, Elohim, creador del cielo y la tierra, que me permitiste abrir un día más los ojos. Y en ese momento llegó ese pensamiento a mi mente. Llevo ya mucho tiempo sin hacer cosas malas. Eso no me hace que deje de ser malo, porque sigo haciendo otro tipo de cosas, sigo inconscientemente. Nosotros dice la Escritura que somos pecadores, que pecamos inconscientemente. La Escritura dice que por medio de nuestra falta de transformación, que todavía no hemos sido transformados del todo, entonces seguimos haciendo cosas inconscientemente. ¿Que dañen qué? Nuestra relación con el Señor. Al día de hoy a todo el mundo de los que estamos aquí nos gusta vernos bien. Bien vestiditos, bien bañaditos, de salud buena, vamos al médico para hacernos los chequeos rutinarios de salud y de repente todo bien y nos gusta saber que estamos bien. Pero ¿qué tal tu relación con el Señor? ¿Qué tal tu intimidad con Él? ¿Qué tal la voz del Señor que te habla o te hablaba o te dejó de hablar o te sigue hablando? ¿Qué tal tu interés por las cosas del Señor? Que eso es lo que verdaderamente nos hace estar bien. Así que, con esto en mente, vamos a continuar con el estudio de la semana pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando puntualmente? La semana pasada hice una excepción. Nos quedamos a la mitad del estudio de Hebreos. ¿Se acuerdan que la había titulado Los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo? ¿No es así? Entonces vamos a continuar con esta carta del autor de los Hebreos hacia los hebreos, y recuerden que no era un pueblo de Hebrea, ¿no? O el pueblo de hebreo, no, sino los hebreos hemos hablado, hemos enseñado y hemos aprendido que tiene que ver con aquellos que cruzaron de un lado a otro, que cambiaron de su antigua vida a una vida nueva, de aquellos que, ¿qué? Que han sido transformados por el poder de la salvación del Señor. Todos aquellos somos llamados hebreos, los que partieron, los que cruzaron, los que cambiaron de muerte a vida, los que cambiaron de las tinieblas a la luz. Y esto es algo que tenemos que recordarnos. Y Hebreos 12, ahora les digo la cita, Hebreos 12:12. Voy a retomarlo desde el 12:12. Por todo esto que les acabo de hablar, pueblo de Elohim, no debemos dejar de confiar. Recordemos, una cosa es creer y otra cosa es confiar. El que confía pone en obra lo que ha creído. El que confía pone en práctica lo que ha aprendido. El que cree solamente se queda con eso. Ayer tuve la oportunidad de compartirle un poco a un compañero de trabajo y le dije, oye, ¿te gustaría poder escuchar algo que quizá no se ha escuchado de una persona mayor
Es una persona que ya tiene mucha experiencia, es una persona que cada vez que hablo con él es un estuche de monerías, ¿no? Como decimos, tiene muchísima información, muchísima sabiduría de este mundo, muchísima experiencia de vida. Y me dice, yo he pasado por esto, he recorrido esto, me he dado para estudiar esto, para conocer esto. Y le dije, oye, y una pregunta, ¿tú crees en Elohim? ¿Tú crees en Dios? Yo creo, pero no promulgo ninguna doctrina. Pero yo no soy compatible con ninguna interpretación de hombre. Yo me considero, dice, una persona espiritual. Yo me considero una persona que tiene, pues, el respeto y el temor de un Dios. Y yo le dije, es necesario que tú, para poder llegar a ese Dios y para poder conocerle y para poder hacer el propósito que tú has tenido en este mundo, es necesario que tú puedas leer ese manual. Él es un músico profesional, es un pianista. Y le dije, es como si tú te compraras un piano nuevo y de repente tú empezaras a tocar el piano, pero no pudieras, estuvieras desaprovechando todo lo que el piano te ofrece por no leer el manual de instrucciones. Incluso podrías hasta llegar a estropearlo, porque si el piano te dice que tienes que apagarlo cada determinado tiempo, pero tú lo dejas encendido, y si el piano te dice que tienes que darle mantenimiento cada determinado tiempo a este modelo, pero tú no lo haces, entonces estarías estropeando. Yo, te repito, no creo en ningún libro, no creo en ningún manual, no creo en la interpretación del hombre. He estado buscando durante mucho tiempo en diferentes religiones, no profeso ninguna doctrina, no profeso ninguna religión. Y yo le dije, qué bueno, creo que estamos en el mismo canal, porque yo no estaba buscando ni religiones ni doctrinas, yo estaba buscando un acercamiento al Señor y dice, yo ya estoy allí. Pero en cuanto a esta persona, si el Señor me lo permite, pueda empezar a conocer su estado personal y su estado actual conforme a lo que el Señor es y quién es Él, por muy espiritual que nosotros pensemos que creamos que somos, si no tenemos santidad, nadie verá a Elohim. Por lo tanto, la Escritura dice que en quien no entre por la puerta, ladrón y salteador es. Es un ladrón. Todo el mundo que pase por la puerta, este será salvo. Y la puerta es Yehoshua. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Yo soy la puerta. El que por mí pasare tendrá vida eterna. Por lo tanto, Baruch Hashem, es necesario que pasemos por la puerta. Por mucho que nos querramos saltar todos los estándares, todos los lineamientos y decir yo quiero tener una relación aquí y ahora con el Creador, no podría. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que nos impide el tener una comunión hoy día con el Señor. ¿Alguien me podría decir quién es? ¿Qué es eso? Rápidamente. El pecado. El pecado es la barrera de hormigón o de metal que te impide poder tener una conexión al Señor. Y quien diga que él tiene una conexión con el Señor, pues se está engañando. Porque es necesario que yo tenga la conciencia de que para acercarme al Señor se necesita quitar esa barrera. ¿No es así? Se necesita quitar esa barrera. Ojo, Yehoshua ya quitó la barrera del mundo. No hay más pecado por el cual sea otro sacrificio. El Señor quitó todo el pecado del mundo, desde el primer Adán hasta el último Adán, desde el primer hombre creado y formado por Elohim hasta el último nacimiento que vaya a ser antes del fin de los tiempos. El Señor quitó todo el pecado, pero eso no hace que todo el mundo tenga libre acceso al Señor. Esto lo hace un poco más fácil, el conocer que ya no hay pecado que divida mi relación con el Señor, pero siempre va a haber un mediador entre Él y nosotros. Y ese es, y no hablando como dos personas, hablando sobre toda la santidad del Señor, hubo un mediador. Alguien tuvo que morir para que la perfecta y santa ley de Elohim se cumpliera. Y ese fue el mismo Elohim
disminuyéndose, haciéndose a semejanza de hombre, en quien no hubo pecado, ni practicó el pecado, ni conoció el mal. Ese era el corbán perfecto, la ofrenda perfecta, sin mancha, con perfección, sin pecado. Y no hablo de perfección estética, ¿me explico? Hablo de una perfección que trasciende, una perfección que no es nacida de carne y sangre, que no ha sido fecundado por un espermatozoide y un óvulo, algo que tenga que ver con una simiente caída proveniente de Adán. Hablo acerca del mismo Elohim en quien permanece la santidad, en quien permanece esa distinción, en quien permanece la pureza. Él fue puro toda su vida, desde pequeño hasta hombre, dice la Escritura, que Él fue probado y tentado en todo a semejanza de nosotros. Por eso es que nosotros podemos acudir a Él. Señor, tengo la tentación de tal cosa, ayúdame. Claro que sí, porque Él, ¿qué dice la Escritura? No está lejano de ti. Por lo tanto, es necesario que por medio de Él tú puedas acercarte al Señor. ¿Sí me explico? No estoy hablando que esta persona me haya dicho que tiene una relación con Yeshua. Él dice que tiene una relación con el Creador, con el Abba. Y si nadie tiene la primera experiencia con el Abba hecho a semejanza de hombre, Yehoshua, nadie puede llegar a Él. Nadie viene a mí si el Padre no le envía, pero nadie puede enviarme si nadie puede ir al Padre si el Padre no le envía conmigo. Es como un trabalenguas, pero esto para nosotros dejó de ser misterioso. Esto para nosotros ahora es algo práctico, es algo sencillo de digerir, es algo súper fácil. Nadie puede poder tener comunión con el Todopoderoso si no pasa primero por Yehoshua. Y nadie puede pasar por Yehoshua si no es concebido en la mente y el corazón del Todopoderoso. Para todos aquellos que digan que tienen una relación con Dios sin tener comunión con Yehoshua, sin hacer la voluntad de Yehoshua, sin cumplir los mandatos de Yehoshua. No se puede. No se puede llegar a la presidencia sin haber estudiado leyes. Y luego de leyes, haber estudiado ciencias políticas. Nadie puede hacerse, bueno, los enchufados, ¿no? Ahora la nueva modernidad de que no eres nada y de repente eres un médico, eres un doctor porque tienes un doctorado que compraste por 200 euros, etcétera, etcétera. No quiero decir más. Pero hablando acerca de lo verdadero, de la esencia, Pablo dice, no, nadie puede ganar una carrera si no se prepara, lo estuvimos viendo la semana pasada. Si no hay una preparación, si no hay una autodisciplina, nadie podrá terminar esa carrera. Por lo tanto, cuando tú y yo prediquemos, recordar, sí, predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Pero para el arrepentimiento se necesita exponer el pecado. Y esto es algo que no a mucho le gusta. A nadie le gusta que le llames pecador, a nadie le gusta que le llames sucio, a nadie le gusta que le llames inmundo, a nadie le gusta que le llames muerto, a nadie le gusta que le llames imperfecto. Todo el mundo, como decía yo al principio, le gusta verse bien. Hay personas que huelen a kilómetros unos perfumes carísimos, riquísimos de especias, que visten súper bien con ropas de no sé qué tela y no sé qué tal, pero por dentro están muertos. Ese bonito aroma que despiden en su colonia, también el olor a muerte y a pecado lo opaca. Dice la Escritura que el perfume del perfumista se puede echar a perder con una sola mosca. Lo hace apestar, hace que se corrompa tanto esmero, tanto protocolo, tanto tiempo y proceso, hace que se corrompa. Y es necesario que nosotros hagamos ver en nuestro prójimo esa mosquita que está echando a perder todo lo que creemos que es correcto. Ojo, la Torá nos dice por medio de Yehoshua, ¿no? Esta es una enseñanza de nuestro maestro, de Yehoshua, que estuvo con nosotros a semejanza de otros. Antes de ir con tu hermano y decir, oye, Julito, quítate esa paja que tienes aquí en el ojo, porque antes de ir con Julio y decirle eso, David tiene que examinarse primero y quitarse la viga, el pedazo de tronco que tiene él metido en el suyo.
para que una vez que David se haya quitado esta viga, entonces con total confianza pueda decirle: Julio, no te quites, déjame quitarte, déjame ayudarte a quitar esta viga que tienes, esta pajita, este palito, esta astillita, esta lagaña. Muchas veces yo le digo a mi esposa: ¿tienes? Y está ella que como que no, y no se toca y no llega a llegar. Y agarro y yo le digo: permíteme, ¿no? Porque le veo, porque tengo el ojo limpio. Dice la Escritura: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Y para que yo pueda declararle las verdades y las bondades de Yehoshua a una persona que no tiene comunión con él, es necesario que mi ojo sea bueno. Para que mi cuerpo sea bueno, es necesario que yo verdaderamente haya sido transformado por Yehoshua y poderle decir tranquilamente lo mismo que le dijo Yehoshua a sus apóstoles: Señor, pero ¿qué les vamos a decir a estas personas? Apuradamente sabemos hablar. No recitamos la Torá a la perfección. No tenemos mucho conocimiento para llegar a los médicos, a los políticos, a los cancilleres. Y les dijo Yehoshua: no se preocupen por lo que ustedes hablarán, porque cuando estén en ese momento yo hablaré por medio de ustedes. ¿Y eso qué significa? ¿Que los discípulos se echaron a la flojera? ¿Al sueño, al dormitar? No, sino que a causa de eso los discípulos dijeron: ciertamente debemos de prepararnos. Ciertamente tenemos que capacitarnos para que cuando ese momento llegue, el Señor pueda usarnos tranquilamente y correctamente. La semana pasada lo dijimos. ¿Qué va a usar el Señor? ¿Una cuchara de madera o una cuchara de oro? ¿Cuál de estas dos usará el Señor? La que esté limpia. Si la cuchara de oro, wow, este es para uso exclusivo, para la cena de, no sé, de Pesaj, pero esa cuchara está sucia para cuando llegue ese día, el Señor ciertamente ocupará la cuchara de madera, que es de menos valor, pero está limpia. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber ser cada día irnos limpiando con su palabra. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Señor, ¿qué haces? Detente. Yehoshua se postró, se ciñó su toalla en las piernas y le dijo: Pedro, ven, pásame un piecito. ¿Qué dices? No contesta tal cosa, déjame hacerlo yo a ti. Déjame lavarte los pies a ti. Pedro, si yo no te hago esto, tú no podrás tener parte conmigo. Y Pedro agarró y entendió y dijo: Señor, no solo me laves los pies, lávame todo. Lávame todo. Báñame, Señor. Y el Yehoshua le respondió: ustedes están limpios por la palabra que les he declarado. Es necesario que cada día que nosotros abrimos la Torá, la Biblia, podamos ver en ella un espejo, el cual exhibe nuestra limpieza o nuestra suciedad. Pero que esa misma palabra de Dios sirve como agua. Es agua que nos limpia de toda maldad y de toda imperfección. La palabra de Elohim es agua que nos limpia. La palabra de Elohim es espejo que nos permite ver nuestra condición delante del Señor. Si nos examinamos continuamente, podremos ver qué tan limpios o qué tan sucios estamos. Y no lo hablo acerca del sacrificio, porque muchos podrían decir: claro, David, pero recuerda que el sacrificio de Mashiach hizo perfectos a los santificados. Claro que sí, pero eso sucedió en el sacrificio de Mashiach. Diariamente nosotros tenemos una gran responsabilidad como hombres y mujeres de Elohim, que es mantener nuestra lámpara llena de aceite. ¿Recuerdan cuál era el mandamiento para el pueblo de Israel que podían participar del templo? Lo vimos hace algunas parashot. Que todo varón y familia de Israel debía proporcionar ¿qué? Maderas. ¿Para qué? Para que las lámparas y para que el altar, el fuego del altar, ¿qué? Nunca se apague. Esa es una gran responsabilidad, pero un gran privilegio. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite.
Recordemos siempre lo que hemos hablado acerca del aceite. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? La sujeción. ¿Qué otro símbolo tiene el aceite? La orden, el ordenamiento del Señor, el derramamiento, la permanencia. Por eso Mashiach significa en quien permanece la unción. O Cristo, la palabra Cristo, ¿no? Aquello que está empapado, aquello que está lleno, esa funda de la espada que está siempre llena de aceite para que cuando los soldados desenvainen, la espada nunca pierde el filo. La espada siempre tenga su filo correcto y pueda hacer su corte. Yehoshua es ese precioso sacrificio, esa oportunidad que tú y yo tenemos de que cuando le recibimos, no solamente recibimos el perdón de nuestros pecados, no solamente recibimos la vida eterna, sino recibimos la permanencia. Recibimos la oportunidad de ¿qué? Y el privilegio de poder mantenernos siempre afilados, siempre alineados a Él. Que si no se nos olvide esto, porque por mucho que podamos decir, bueno, ¿yo qué soy? En la reunión de matrimonios, estábamos hablando con unos matrimonios acerca de, bueno, es que yo no me hallo, no hallo mi función en la comunidad, no hallo ese nivel de disposición e incluso podría ser de gratitud delante del Señor. Me sé pecadora, sé que el Señor me ha limpiado, pero no siento el aquel de poder dar mi vida por el Señor. Y es necesario que todos pasemos por eso. Dice la Escritura que en un cuerpo no todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser manos, todos pueden ser rodillas, pies. Cada miembro del cuerpo de Mashiach es de suma importancia. Si nuestro dedo pequeñito del pie nos golpeamos, ¿qué sucede? Lloramos, pero automáticamente nuestra cabeza baja, nuestros ojos ven, nuestras manos van a acudir al dedito a socorrerlo y nuestro mismo pie va a levantar el dedo para que yo le pueda llegar más rápido y decir, ay, 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 ¿no? En el mejor de los casos. A veces se nos sale alguna que otra lisura cuando nos pasa eso, ¿no? Inconscientemente. Efectivamente, porque si todo el cuerpo, si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Y es necesario que nosotros entendamos esto. No tienes por qué ser de aquellos que andan pregonando las verdades de Yehoshua todo el tiempo y todos los días, en el metro, en el parque. No tienes que ser de aquellos a los cuales el Señor les ha puesto a enseñar a los niños, porque eso es un don. Eso es algo que el Señor ha dado a personas específicas. No, específicas. Específicas para esa. No tenemos que compararnos con nadie, porque en el momento en que tú te compares con alguien, yo ¿por qué no puedo ser como ella? ¿Por qué no puedo ser como él? Me gustaría. Hay un problema, y ese problema puede suscitar muchísimas cosas. Una frustración, una aflicción, un dolor que se puede convertir en resentimiento, y ese resentimiento nos puede empezar a separar. Yo ya no quiero ir porque el Señor no me usa. Es necesario que todos pasemos por esta etapa, son temporadas en nuestro crecimiento y en nuestro peregrinaje con Mashiach. Pero lo que no es correcto es que nos quedemos allí. Cada uno tiene una función diferente en el cuerpo de Yehoshua. Cada uno tiene una gran oportunidad para rendirle culto al Señor. Incluso aquel burrito que hizo que el Señor se montara en él. ¿Se acuerdan? Ese burrito, en ese momento era el momento del burrito. De todos los burritos el Señor agarró a ese, era un pollino, ¿no? No se le había puesto yunta ni carga en él. Era un burrito tiernito. Y en eso se montó Yehoshua el Salvador. En el momento menos indicado, pero a la persona que él había decidido, el Señor utilizó. Pero este pollino estaba listo, ¿no es así? Estaba preparado. ¿Por qué estaba preparado? ¿Se preparó para cargar al Mesías durante toda su vida? No. Siempre y cuando reunió las características que se necesitaban. Uno, que no se hubiera puesto yunta en él, que no hubiera cargado nada en él.
durante toda su vida. ¿Sí me explico? Todos al día de hoy podemos ser esos pollinos. Todos al día de hoy podemos ser utilizados por el Señor. Nadie debe menospreciarse el uno del otro o mirar con envidia el uno del otro. En Hebreos dice, imitad la emuná, la educación de sus líderes. Pero te dice, emiten su conducta. Si la conducta es buena, pues es digna de imitar. Pero si la conducta no es buena, pues no es digno de imitar. Por eso el autor de los Hebreos dice, exclusivamente imiten su emuná. Y cuando habla acerca del emuná, habla acerca de una integralidad. Porque aquel que tiene una correcta emuná, pues tiene una conducta correcta. Y aquel que no tiene una correcta emuná, pues no tiene una conducta correcta. Lo que dice Jacobo. Dime tú quién eres por tus obras o por tu fe, y yo te diré quién soy por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. La educación sin aplicarla es nula. Si yo no aplico lo que el Señor me ha enseñado, no sirve de nada saberlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como transgresión, como pecado. Pero David, ¿qué tiene esto? O sea, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Porque es necesario que el día de hoy dejemos de mirarnos el uno al otro como rivales. Dejemos de mirarnos el uno al otro como aquel estándar que está súper lejos y casi imposible de alcanzar. Y es necesario que comencemos a mirar nuevamente si es que hemos desviado nuestra mirada de Yehoshua. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, ¿no? Que soy tardo para la ira y grande en misericordia. Me gusta este ejemplo. El Señor nos dio 2 orejas y una sola boca. 2 orejas para escuchar el doble y una sola boca para ocuparla de vez en cuando sea pertinente. Pero hay personas que muchas veces hablan como si tuvieran 3 bocas y escuchan como si fueran sordos. Y el Señor nos manda a ser integrales, a ser cabales, a poder llevar, ¿qué? Ese equilibrio, esa balanza. Sé tardo para la ira, sé tardo para hablar y pronto para escuchar. 2 orejas, una boca. Cuando nosotros, familia, aplicamos lo poco o lo mucho que el Señor nos haya dado la oportunidad de ir conociendo, entonces por nuestros frutos nos conocerán. Entonces habrá mucha gente que quiera imitar nuestra emuná. Entonces nosotros podremos ser esos luminares del mundo. Entonces podremos ser esa sal de la tierra, pero no de la que la sala para esterilizarse. ¿Se acuerdan ese gran acontecimiento, no? Que echaron sal sobre la tierra para que no vuelva a ser fértil. No, sino que la sal da sabor a las cosas. Y nosotros, muchas veces de nosotros se nos han dicho, David, pero a ver, yo ya he ido, he escuchado los videos que nos mandas y la verdad es que yo necesito brincar, yo necesito danzar, yo necesito que mi adoración, que mi alabanza haya saltos, haya aplausos, haya música, instrumentos, piano, batería, guitarra. Yo necesito sentirme vivo. Eso la verdad que ustedes lo que hacen es aburrido. Eso de estar, parecen que están muertos, es un día de celebración, ¿no? Me dicen, ¿por qué no celebran? ¿Por qué no? Sí, no, sabes que eso es lo estoy diciendo bonito, ¿no? Lo estoy decorando. Fíjate que el salmista dice, cantaré al Señor con el espíritu, pero cantaré al Señor con el entendimiento. Adoraré al Señor en el espíritu y adoraré al Señor con el entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay una verdadera adoración. Si no hay entendimiento, no hay una verdadera alabanza. Si no, sucedería lo que habló el Señor duramente mediante el profeta Oseas. ¿Se acuerdan? Este pueblo de labios me honra. Está como que vivo, pero está muerto. Tiene señales como de que está vivo, pero muere. Le habla a la iglesia de Sardis, ¿no? Era Sardis, no me acuerdo el nombre. Perdónenme. Y le dice,
este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Fruto de labios no quiero. ¿Quiero qué? Justicia, misericordia y cumplimiento de mi voluntad. Y yo le respondí esto. Le dije, cuando yo canto por emoción, llega un momento en que me voy a cansar, ¿no? Voy a cansarme de tanto aplaudir, voy a cansarme de tanto saltar, voy a cansarme, voy a acabar afónico de tanto cantar. Incluso sordo de estos, que parece que es un concierto de metal, ¿no? Y escuchas más los instrumentos y todo el mundo quiere andar luciéndose su guitarra, que la batería suene más que el bajo suene más que el piano. Porque la intención muchas veces no es brindar música, sino es hacerse notar de que aquí estoy, el bajista. Aquí estoy el que canta. Aquí estoy el que da la batería. Y muchas veces terminamos sordos, yo le dije, porque no hay un equilibrio, porque la gente no tiene la intención de brindarle al pueblo este recurso que es la música para que el pueblo pueda derramar su boca, pueda derramar su corazón y pueda derramarse delante del Señor. Y le dije, quizá tú no puedas entender lo que sucede en una reunión a la cual nosotros tenemos este culto de adoración. Pero si te dieras la oportunidad, sabrías que todo lo que hacemos lleva en ello sabor. Las dos alabanzas que cantamos a la mañana llevan una intención específica, que es glorificar el nombre del Señor. Y la otra, recordarnos sus promesas. El Shema, ¿no? Y la bendición cuando la cantamos. Luego, en el segundo round, después de los alimentos, nosotros tenemos ese tiempo de alabanzas, donde sí, verdaderamente carecemos de músicos, ¿ya? Y ponemos canciones en la televisión. Pero ¿saben qué? El punto no es andar cantando y andar aplaudiendo y que el mundo brille. El punto es exaltar y que brille Mashiach. Exaltar y que brille el Señor, efectivamente. Y le dije, cuando tú verdaderamente puedas aplicar lo que has aprendido, dejarás de cantar más fuerte, dejarás de saltar más fuerte, dejarás de aplaudir tan fuerte, porque te vas a cansar y vas a dejar de hacerlo. Pero si lo haces con conocimiento y con entendimiento y con amor, entonces podrás hacerlo durante todo el día. ¿No es así? Dice la Escritura que en la presencia del Señor hay que plenitud de gozo. Quien está en la presencia del Señor no necesita estar cantando todo el día, no necesita estar aplaudiendo todo el día, no necesita andar viendo que sus sermones tengan 20,000 likes, porque su gozo está en el que el Señor se goza con su vida. En la presencia del Señor hay multitud de gozo, hay plenitud de gozo. Que tu vida verdaderamente refleje la presencia del Señor en tu vida. Y cuando yo le dije esto a esta persona, me dijo, pues nada de lo que me acabas de decir yo he experimentado. Le dije, te invito a que lo puedas hacer, que alabes, que adores al Señor de una forma correcta. No estoy diciendo, alabaré, alabaré. No tiene nada que ver, ni siquiera con la música, con el ritmo, sino que tu vida verdaderamente rinda culto de adoración al Señor. Y esta persona se me quedó viendo y me dijo, ya entiendo lo de la sal de la tierra. Ya entiendo lo de la sal de la tierra. No lo había entendido. Y el Señor nos ha mandado a hacer sal, que le ponga sabor a las cosas simples. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que el Señor te ha mandado que hagas es simple. Y cuando tú le pones esa sal que proviene del Señor a la simpleza, todo lo simple es delicioso, ¿no? Hay quienes degustan de comer las carnes sin condimentos, sin salsas. Y solamente, ¿qué se le agrega? Un poco de... ¿Para qué? Para resaltar el sabor. ¿No es así? A las verduras lo mismo. Hay ensaladas que a mí me gusta comerlas con sal y hay ensaladas que me gusta comerlas sin sal. ¿Pero qué me estás hablando? A todo el mundo le gusta la cocina gourmet, las comidas elaboradas, los platos que llevan más de 5 o 6 horas de preparación para que sea una salsa
150 gramos de salsa. Claro, pero las mejores cosas y cuestiones de la vida se dan en los detalles más simples. Y Yehoshua es simple. Él dijo, no lo digo yo, mi yugo es fácil y mi carga es simple, ligera. El Señor habla por medio de Moshe nuevamente, recordando en este recordatorio de Devarim, que es una remembranza. ¿Y qué le dice? Sencillamente esto, solamente esto es lo que te pide el Señor. Que le adores, que le sirvas y que le obedezcas durante toda tu vida. Te lo dice como diciendo, David, yo sé que esto no te va a gustar, yo sé que esto va a ser casi imposible, pero esto es la voluntad del Señor para tu vida. No, el Señor lo declara por medio de Moshe. Lo único que te pide el Señor es solamente, sencillamente, simplemente, que atiendas su voz, que mires para dentro de ti y que tu vida pueda reflejar el amor del Señor para con tu prójimo. ¿Sí me puedo explicar? La vida en Yehoshua es sencilla, es simple. Ahora, estoy hablando de la vida en Yehoshua, pero nuestra vida es complicada en sí misma, porque queremos tener siempre el control de todo. Queremos tener siempre el dominio y el decir, yo sé cuándo hasta aquí, yo sé cuándo va a suceder, yo elijo cuándo. Elijo yo la tele a la carta, pongo yo la película que yo quiera y le decía yo a mi madre, no sé si esta semana o la semana pasada, ¿recuerdas cuando para poder ver Godzilla o el planeta de los simios teníamos que esperar una semana entera para que la dieran, ¿se acuerdan? En tal canal a tal hora y tal día. Ahora no. Ahora todo, quiero ver esto, ay, ya me aburrí. Le pongo pausa, lo quito y empiezo a ver otra cosa. Y queremos que verdaderamente así sea toda nuestra vida y que así sean las cosas del Señor. ¿Qué hacemos muchas veces? La comida en olla de presión. Es lo mismo, pero más rápido. ¿No es así? La comida en un horno de microondas. A solamente un clic ya quiero. ¿Y qué pasa? Me cuesta esperar esos 3 minutos de microondas. Es que me cuesta, ya estoy, hoy ya tengo hambre. Y queremos que las cosas con el Señor funcionen de esta forma. Y no es así, familia. La Torá dice que no es del que quiere, ni del que corre, ni del que quiere apresurar las cosas, ni del que mucho hace tampoco, ni el que lo desea con todo su corazón, sino de quien Elohim se place. Por eso dice, por medio de Moshe, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Proclamaré la salvación sobre mi pueblo cuando yo quiera. Los discípulos, amados, amigos de Yehoshua, le dijeron, Señor, te quiero preguntar algo aparte. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿No es así? ¿Y qué respondió nuestro amado Señor con su sabiduría infinita? No les corresponde a ustedes saber el tiempo, ni los momentos. Señor, pero somos tus elegidos. Señor, pero oye, vamos mano a mano, codo con codo contigo. No seas así, danos una pista. Y les empieza a hablar. Habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, gran mortandad, terremotos, maremotos, catástrofes y caos. ¿Y qué dice el Señor? Los discípulos esperando diciendo, ese será el momento. No. ¿Qué dice Yehoshua? Este será el principio de dolores. La mamita presente dolores. Será el principio de dolores. Será el principio del fin. Significa que el Señor mismo, porque conoce nuestros corazones, porque conoce nuestras debilidades, porque conoce que quisiéramos recorrer todo en un solo día, que quisiéramos ir corriendo tan rápido para poder llegar a la meta, que nos perderíamos de todo el recorrido, ¿no? Nos perderíamos de todo el paisaje, nos perderíamos de toda la experiencia. Señor, ¿por qué me llamaste a mí a esta edad? ¿No? Si yo hubiera estado si tú hubieras recibido quizá la salvación a una edad temprana, quizá el día de hoy estuvieras perdido, ¿no?
Quizá no hubieras aprendido todo lo que aprendiste. Señor, ¿por qué permitiste que yo viviera todo lo que viví? Doloroso, desgarrador. Viví la misma muerte, Señor, en vida. Ahora tienes tú la capacidad de poder consolar, dar palabra de vida por medio de tu experiencia, aplicando las palabras del Señor para dar consuelo a otros. ¿No es así? Señor, ¿por qué me permitiste andar mucho tiempo en la droga o con el alcohol? David, ¿quién se va a acercar a los borrachos? ¿Quién se va a acercar a los drogadictos? Todo el mundo los ve por encima del hombro. Cuando ves tu borrachito por la calle, ¿qué es lo que haces? ¡Uf! Otro borracho. Pero ¿cuándo lo miras con misericordia? Solo aquel que ha vivido eso podrá ver y ha salido por medio del Señor, podrá ver a esa persona con misericordia. Podrá ver a esa persona como igual a esa misma. Por eso el Señor agarró a lo vil y lo menospreciado de este mundo. ¿Sabes? Para poder dar ese consuelo a los que lloran en silencio, porque no hay nadie que se les acerque. Y me acuerdo yo de Yehoshua, cuando se le acercó un leproso, que tuvo lepra por muchos años. Nadie se le podía acercar al leproso. ¿Saben por qué? Porque conforme a la Torá dice la Escritura, que no tenías que estar a menos de tanta distancia, sino también te volvías, ¿qué? Tamé. Inclusive que no te diera la lepra, pero te volvías tamé, incompatible con la santidad del Señor, y tendrías que hacer todo el ritual de la purificación para poder estar tajor, habilitado. Y Yehoshua agarró al leproso, y cuando él sanó al leproso, el leproso fue y le abrazó y le besó. A uno. Y luego hablaremos de los otros leprosos, que solamente volvió uno. ¿Pero qué sucedió? ¿Quedó impuro Yehoshua? ¿Qué sucedió? Díganme. Se sanó. ¿Y a causa de qué? De la misericordia que tuvo Yehoshua de ese leproso. Señor, si tú me quisieras sanar, yo sanaré. Y Yehoshua respondió con sus palabras: quiero. Claro, él sabía, él conocía de lejos. Y muchas veces, por eso las mismas personas que están fuera aprecian más las cosas de los que estamos aquí adentro. Y dicen, no hombre, la verdad no saben la oportunidad que ustedes tienen. Hermanos que me han comentado de que no tienen dónde reunirse en el mundo, y me dicen, hermanos, no saben la dicha que ustedes tienen de poderse reunir en un lugar juntos, verse las caras los unos de los otros. Las personas de afuera, es un privilegio, claro, y aparte de un privilegio, es cumplir la voluntad del Señor. Mirad cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos habitan juntos. Pero ¿por qué lo sanó el Señor? Señor, si quisieras sanarme, me sanarías. Y el Señor le dijo, quiero sanarte. Quiero sanarte. Y al día de hoy es necesario que, habiendo pasado y experimentado tanto dolor y tanto sufrimiento, llegue un punto en el cual nosotros estemos enteramente preparados y capacitados para ir y abrazar al drogadicto, para ir y abrazar al borracho, para ir a abrazar al enfermo, para ir y visitar al que está prisionero en la cárcel y decir, yo nunca he estado en la cárcel física, pero estuve en una prisión espiritual. ¿No? Yo nunca llegué a estar tan caído como tú, pero estuve caído. Y poderles hacer llegar, ¿qué? La verdad de Elohim, su verdadero amor. No consiste en una palmada, en darles dinero, en comprarles ropa, llevarlos a cortar el pelo. Consiste en dar tu vida por él. Consiste en renunciar a lo que tú eres. ¡Ay, David! ¿Pero cómo? Señor, me acabo de vestir, me acabo de bañar, Señor, voy a la iglesia. ¿Cómo voy a abrazar está apestoso, Señor? David, si tú no concibes esto en tu corazón y es imposible que tú puedas acercarte a esa persona, aunque tú estés tan limpio, que huelas rico, que se vea que el jabón pasó por tu cara, estás tan apestoso como está él. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Hebreos 12. Doce 16. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Elohim. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Pero Esaú lloró mucho, pues ya no había nada que hacer. Así es como Esaú, despreció la bendición, el privilegio de ser llamado el primogénito de su padre. Eran gemelos, venían en la misma bolsa, solo que uno salió más rápido que otro, uno salió primero que el otro, y eso lo convirtió en ¿qué? En mayor, porque había nacido primero, y el otro nació después. No porque se llevaran 20 años de diferencia, 5 años, un año, un día, sino que salieron por minutos. Ustedes saben de los partos, ¿no? Que a veces salen en cuestión de segundos, o en un minuto ya están uno fuera y el otro también ya está fuera. Va a depender cada parto. Pero Esaú dijo, oye, es que ¿en qué estriba que yo sea mayor que tú si veníamos en la misma bolsa? ¿Sí me explicó? ¿En qué estriba esto de ser llamado primogénito? Si tú y yo, tú bien podrías ser el primogénito. Se nota que eres el más listo, Jacob, ¿no? Se nota el que tiene más control sobre las cosas. Yo soy más bestia, yo soy más hecho al campo, soy más hecho al monte, pero tú eres más hecho a las cuentas, a llevar las cuentas de padre, eres más hecho a llevar y ayudar con las cosas de casa. Y yo soy, la verdad, que cortado con otro palo, y veníamos de la misma bolsa. ¿Qué más da? Estoy muriendo de hambre, dámelo. Dámelo, que me muero. Antes, tienes tú que hacer el juramento correcto y respectivo de que tú me estarás dando y cediendo tus derechos como hijo mayor. Tío, te lo juro que si yo supiera que esto me hubiera pasado, yo me hubiera hecho la vuelta dentro del vientre de mi madre y yo mismo te hubiera empujado para que seas el primero. ¿No? El corazón de alguien que no tiene, no temor, que no tiene ese interés, que no tiene esa bendición, el saber que es el primogénito de su padre. Con ese mismo desinterés nosotros, familia, renunciamos y despreciamos el regalo más grande jamás existido. Y este es Yehoshua. ¿Y saben cuándo lo renunciamos? ¿Saben cuándo nos comportamos nosotros igual que Saf? Cuando volvemos a ser tal y cual éramos antes de conocerle. Cuando volvemos a vivir y aplicar, a hablar y hacer las mismas cosas que hacíamos antes de que Yehoshua se encontrara con nosotros, se presentara como nuestro Salvador y Redentor. En ese momento, cuando tú empiezas a decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? A ver, antes yo robaba 10, ahora robo 1. No es lo mismo. ¿Me explico? Antes yo decía una mala palabra, antes yo decía cientos de malas palabras, ahora solo digo una. Y eso cuando ya estoy hasta aquí, ¿qué hay de malo en ello? Antes yo hacía tal cosa y ahora, ¿qué tanto es tantito? Recordemos, efectivamente, y recordemos esto también nuevamente, una mosca echa a perder el gran trabajo de un perfumista preparando un perfume. Y recordemos esto, que no habla de perfumes y moscas. El que transgrede una ley de la Torá se hace culpable de ¿cuántas, Jersey? De todas. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? No hay pecado grande ni pequeño. No hay pecado más oscuro que otro. Pecado es pecado. ¿Y el pecado es la qué? La transgresión de la voluntad del Señor. ¿Qué sucede entonces? Cuando tú y yo volvemos a hacer las mismas cosas de las cuales el Señor nos rescató, nos salvó, estamos desechando el privilegio y la bendición de ser llamados hijos de Elohim, de ser llamados distinguidos del Señor.
de ser llamados Goim Kadosh, personas sin Dios, pueblo sin Dios, que ahora ha sido distinguida para formar y pertenecer al único y verdadero pueblo de Elohim. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Por lo tanto, cuando decidimos voluntariamente volver a estar muertos por causa de algo que ya no hay más, el pecado, y el autor de los Hebreos declara con poder del Señor, vamos a leer Hebreos 6:4. Lo voy a leer yo, no lo busquen. Pero los que dejan de creer en Yehoshua ya no pueden volver a ser llamados amigos de Dios. ¿Cómo? A ver. Los que dejan de creer en Yehoshua ya no pueden ser llamados hijos de Dios otra vez, amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído el mensaje de Elohim, es verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Yehoshua, ¿qué es creer en Yehoshua? ¿Alguien me lo podría decir rápidamente? Creer y confiar, ¿recuerdan? Querer y amar. Yo quiero, pero no amo. Yo creo, pero no confío. Todo aquel que deja de confiar en el Señor es aquel que voluntariamente decidió apartarse de Él. Decidió volver a su recurso, decidió volver a sus maneras, a sus formas. Esto es a lo que el Señor llama: cualquiera que me niegue delante de tal, yo lo negaré delante de Mashiach. Porque no es negarlo con la boca, no es decir, yo renuncio a ti, Jesús, yo te niego a ti, Yehoshua. El negar es el demostrar con nuestra vida que no le pertenecemos a Él y que Él no está en nosotros y que nosotros no somos de Él ni está en nosotros. Esta es la forma de la cual declara la Escritura que se levantará el anticristo. Se busca una persona, pero todo aquel que se constituye enemigo de la ley de Dios se constituye anticristo. Todo aquel que se constituya enemigo de la verdad, de la salvación y el perdón de los pecados, se constituye anticristo. Todo aquel que sea practicante del mal y no sea practicante de la Torá, o sea, practicante de la nueva vida en Yehoshua HaMashiach, se considera anti-Mashiach, anticristo. Es duro saber esto, pero esto nos pone a nosotros aún más en estado de alerta para poder saber qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Esto que estoy haciendo lo glorifica? No, no lo glorifica, pues no lo hagas. Que si no lo glorifica, no lo hagas. Shaul nos enseña, todo lo que hagas, comer, vestir, dormir, trabajar, hacedlo todo para glorificar a Elohim, para exaltar su nombre, para demostrar delante de la multitud que nosotros somos distinguidos de Él. Que no nos distinguimos a nosotros mismos, que Él nos ha distinguido por su palabra, por su mensaje y su sacrificio. Y dice, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en el madero. Todo aquel que se constituye enemigo de Elohim, todo aquel que con sus actos practica el pecado voluntariamente y decide dejar de creer en la misericordia, gracia y fidelidad de Yehoshua, esta persona vuelve a clavar a Mashiach en un madero. Esta persona vuelve a burlarse de él delante de todo el mundo. No importa que hayan recibido el Ruach HaKodesh junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Elohim, ni lo poderoso que Elohim será en el nuevo mundo, si dejan de confiar en Yehoshua, nadie podrá volver a él. Hay un pecado que es imperdonable. ¿Alguien me lo puede decir? La blasfemia, la negación ¿contra qué? Contra el Ruach HaKodesh. ¿Y a qué se refiere esto? No es decir, te maldigo Espíritu Santo, te maldigo Ruach HaKodesh. No tiene nada que ver con palabras, tiene que ver con actos. Todo aquel que su vida refleje que está haciendo todo lo contrario a lo que el Señor te ha dicho que hagas, está declarando voluntariamente que no es del Señor. Dice la Escritura, es que ese Juan
Es impresionante, ¿no? Cualquiera que practica pecado no es de Dios. Cualquiera que practica pecado no está en la verdad y la verdad no está en él. Y dices tú, oye, pero es que yo cometo pecados. Claro, cometes pecados. Hasta el que el Señor vuelva, familia, déjame recordarte que pecaremos. Pero hay una diferencia entre pecar ocasionalmente y pecar voluntariamente. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia? El que peca voluntariamente es porque voluntariamente ha decidido separarse del Señor. Si saben que el pecado trae separación, el pecado te vuelve ¿cómo? ¿En qué estado? Tamé. Y el estado de tamé, ¿qué te hace? Incompatible con la santidad de Elohim. Te hace que no puedas tú tener una relación con Elohim. ¿Y qué sucede cuando una persona peca accidentalmente y ésta no se da cuenta? Dice la Escritura que abogado tenemos para con Elohim, Yehoshua nuestro Redentor, que sabe y conoce nuestras debilidades. ¿No es así? Pero ¿qué sucede cuando pecamos voluntariamente? Porque no quieres dejar, le das rienda suelta a tu carne y dices, está bien, porque el pecado no es de la noche a la mañana, el pecado ya lo estás, depende de lo que vas a hacer y sabes que es pecado, ya lo estás tramando para todo, estás diciendo así lo voy a hacer, voy a ir, claro. Ya lo armaste, simplemente vas y lo haces. Como el que le preguntó al pastor, ¿no? Pastor, la salvación se pierde. Y le responde el pastor, pues ¿qué quieres hacer para preguntarme si la salvación se pierde? Dios mío. Familia, esto es algo muy bonito. Es algo que nosotros podemos hacer. Cada día podemos nosotros decidir amar a Dios, odiarlo. Cada día nosotros podemos decidir ofrendar al Señor o profanar su nombre. Cada día tú y yo, cuando lleguemos a nuestro hogar en la noche, antes de dormir, debemos sí o sí presentarnos delante del Elohim. Decir, Señor, voluntariamente el día de hoy no he pecado. No he tenido no he pecado. Voluntariamente lo que a mí me corresponde, me he abstenido. Pero seguramente he pecado con otras cosas que desconozco inconscientemente. El salmista dijo, Señor, límpiame de los pecados que me son ocultos a mis ojos. Cada día que tú llegues a tu casa, recuerda esto. Presentarte delante del juicio del Señor y decir, Señor, soy culpable. Hoy no pequé yo voluntariamente, pero seguramente te fallé. Límpiame. Quiero volver a estar tahor. Quiero estar integralmente limpio. ¿No es así? Porque esta agua que tengo aquí no es la misma cuando me la sirvieron que cuando lleva 2 o 3 horas aquí. Sigue siendo agua. Se puede beber, pero seguramente ya le han caído pelucillas, polvillo. Incluso cuando tiene contacto con mi saliva, pues se va mi saliva también al agua. Y a veces nosotros así volvemos a casa, ¿no? Y decimos, Señor, permíteme ser nuevamente como cuando me lo sirvieron. Pero a veces nosotros volvemos así a casa. Representa la mancha, representa el oprobio, representa el pecado. Representa que tú fallaste, que yo fallé. Pero si tenemos la oportunidad de llegar a casa y de ponernos en privado, en intimidad con el Señor y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ayúdame, por favor, a ser limpio nuevamente. Ayúdame, Señor, a poder ser fuerte en mi debilidad. ¿Qué dice el Señor? El que se humilla, el que confiesa su pecado y se aparta, éste alcanzará misericordia. Juan dice, porque si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Esto aplica solo para la comunidad, solo para los que están dentro del pueblo del Señor. Porque para el que no está dentro del Señor, este texto no le puede aplicar. Tiene que pasar primero por Yehoshua. Y una vez que estamos dentro con Yehoshua, aplica esto que Juan nos está declarando a nosotros.
Por lo tanto, o una cosa o la otra, nosotros tenemos que llevar una vida con frutos dignos de arrepentimiento. Señor, pues la verdad, el día de hoy vencí. El día de hoy no fallé. Gracias. Nos vemos mañana. Permíteme dormir. Señor, te pido que pueda tener un descanso reparador. Acuérdate de tal. Claro. Pero la oración que nuestro Señor Yehoshua enseñó, antes de pedirle cualquier cosa al Señor, dice, perdónanos, así como nosotros hemos perdonado. O sea, primeramente reconcíliate con el Señor. Antes que empieces a ponerle tus cartas, ¿no? de peticiones. Reconciliémonos con el Señor, familia, hoy mismo. Y esto tengámoslo en mente cada día y cada minuto de nuestra vida. Que Él está cerca de nosotros. Cercano Él está de nosotros. Cercano está de nuestro corazón. Cercano está de nuestras oraciones. Cercano está de las peticiones de los justos. ¿Por qué? ¿Alguien me lo podría decir? Sencillamente y simplemente porque Él lo prometió. Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nos ayudaría en nuestras debilidades. Él nos ayudaría en nuestros momentos de flaqueza. Todos el día de hoy necesitamos un abrazo de Yehoshua. ¿No es así? ¿Y sí saben que sus abrazos están disponibles todos los días? Pero soy yo el que no se atreve a abrazar al Señor a causa de mi indignidad, a causa de mi manera de vivir y de cómo me conduje hoy en mi día. Pero el Señor todos los días nos espera como ese padre espera a su hijo, con los brazos abiertos, ese abrazo de sanidad, ese abrazo de perdón, ese abrazo de amor, ese abrazo el cual todos necesitamos cada día de nuestras vidas. A mis hijos les encanta cuando yo les abrazo. Está Anne de testigo. Ilai, le encanta. Hoy en la mañana se levantó Ilai y le dije, mi amor, ¿quieres agua? Sí. ¿Quieres desayunar? No. ¿Quieres un yogur? No. ¿Quieres un abrazo de papá? Sí. Todos queremos y a todos nos gusta un abrazo de nuestro padre, de nuestra madre. Pero por falta de ¿qué? De confianza. No nos acercamos confiadamente ante el trono de la gracia. Se nos ha predicado muchos años de un Dios lejano, de un Dios distante, de un Dios que está emitiendo juicio todo el tiempo. Pero no es así. ¿Saben por qué lo digo? No porque haya yo tenido una experiencia física con el Señor, sino porque el Señor Yehoshua en los evangelios lo demostró. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Y ya con esto termino. Señor, llévanos al Padre, ¿no? Muéstranos al Padre. Le dijeron sus discípulos juntos a una sola voz. ¿Y qué fue lo que respondió nuestro Señor Yehoshua? Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no han podido ver al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Hoy veamos a Yehoshua. Hoy confiemos en el que Él no está distante de nosotros. Él te ama, Él nos ama y nos amó tanto que entregó su vida para que tú y yo podamos vivir una vida en plenitud, una vida con carencias quizá, una vida con muchas debilidades quizá, una vida con muchos temores y aflicciones quizá, pero una vida donde el gozo de nuestra salvación no nos la podrá quitar nada ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada podrá quitarnos, podrá arrebatarnos el gozo de nuestra salvación manifestado en el sacrificio de Yehoshua HaMashiach. Amén. Recuérdalo cada día. Eres amado del Señor. Recuérdalo cada día. El Señor no desistió de ti, de mí, siendo un cabezón, habiéndolo despreciado cientos de veces, habiéndome burlado cientos de veces de Él y de su pueblo. El Señor no desistió de mí.
Ahora más que estoy con Él, menos desistirá de ti y de mí. Amén. Confiemos en Él. Hablemos lo que Él habla. Practiquemos lo que Él practicó. Porque todo lo que Él nos pidió, Él lo hizo. Estudiemos en la semana los evangelios. Recordémonos, refresquémonos. Que el mismo Dios que te dio la ley, fue el mismo Dios que la cumplió. El mismo Dios que te dijo, tienes que hacerla así, fue el mismo Dios que con su ejemplo te enseñó cómo tenías que hacerla. Amén. Pues familia, esto se queda todavía a la mitad. Si vamos a ver cómo sigue Víctor. Si se encuentra mal, pues terminamos con la segunda parte sin problema para que él descanse. Y familia, recordemos esto. Acerquémonos al Señor porque Él dio el primer paso. Él se acercó a nosotros. Y en esto amamos al Señor, porque Él nos amó primero. Amén. Familia, Shabbat Shalom. Vamos a compartir los alimentos ya físicos. Un abrazo para todos. Familia, Shabbat Shalom. Un abrazo fuerte y que el Señor nos siga llenando de su fidelidad, de su gracia y de su abrazo. Shalom.